Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simples Mates con Moni. Como siempre, espero se encuentren muy bien. Bueno, en este video voy a explicar cómo calcular la derivada de una función trigonométrica secante, que vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Primero recordemos que la derivada de la función secante, la derivada de secante de u sobre dx, es igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. Y la derivada de u se pasa al inicio. Vamos con primero un ejemplo sencillo. Por ejemplo, y igual a secante de 3x. Tenemos nuestra función secante y 3x es u, entonces tenemos secante de u. Para derivar es secante de u por tangente de u por la derivada de u. En este caso, entonces tenemos la función secante de u, que es secante de 3x, y colocamos la primera parte de la derivada, que es secante de u por la tangente de u, que u es 3x, por la derivada de u, de esta u. Entonces la derivada de una constante por x, sabemos que es la constante. Entonces la derivada de 3x es 3. Y este 3 lo pasamos al inicio. Por lo tanto nos queda la derivada como 3 secante de 3x por tangente de 3x. Y es la derivada de secante de 3x. Vamos con un ejemplo un poquito más complicadito. Tenemos la función y igual a 5 secante quinta de x menos 1 sobre 5. Bueno, primero aquí tenemos la potencia de la función, que es este 5. Y hay que acomodarlo para poder derivar. No podemos derivar así, entonces colocamos 5. Este 5 permanece ahí. Y colocamos secante de x menos 1 sobre 5 a la quinta, a esta potencia. Entonces ahora sí podemos derivar. Ya tenemos secante de u a una potencia. Entonces todo esto sería u. Por lo tanto tenemos la derivada de u a la n, que es la derivada de la potencia de una función. Recordemos que para derivar la potencia de una función es bajamos a n, que es la potencia, dejamos a u, a n le restamos 1 y derivamos a u. Ahora, siguiendo esto, acá, secante de x menos 1 sobre 5, todo esto es u y n es el 5. Por lo tanto, bajamos a n, este 5 ahí permanece, y bajamos a n, que es ese otro 5, dejamos a u, que es secante de x menos 1 sobre 5, a n le restamos 1, entonces 5 menos 1 nos queda 4, y derivamos a u. ¿Quién es u? Secante de x menos 1 sobre 5. Entonces hay que derivar a esta u. Pero aquí nos encontramos que tenemos a la función secante. Y secante de u es secante de u por tangente de u por la derivada de u. Ahora esto es u, solamente esta parte para derivar a la función secante. Seguimos nuestra fórmula y colocamos entonces secante de u de x menos 1 sobre 5 por la tangente de u, por tangente de x menos 1 sobre 5 por la derivada de u, que u es x menos 1 sobre 5. Y para derivar esta u, hacemos la derivada de el cociente de dos funciones, que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre el cuadrado de v, donde v es el denominador, que es 5, y u es x menos 1. Colocamos, voy a derivar la parte, la derivada de x menos 1 sobre 5
con respecto a x. V es 5, lo dejamos igual. Derivamos a u, que es x menos 1, la derivada de x es 1. Y la derivada de una constante es 0, entonces se queda así. Menos u, que es x menos 1, por la derivada de v, que es 5, la derivada de una constante es 0, sobre el cuadrado de v, que es 5 al cuadrado. Por lo tanto, 5 por 1, 5. Aquí, todo esto multiplicado por 0 se cancela y nos queda sobre 5 al cuadrado 25. Por lo tanto, la derivada de x menos 1 sobre 5 es 5 sobre 25. Aquí en esta parte es donde estamos aplicando la regla de la cadena. Recordemos que esa regla es, ir derivando la función de una función. Es para poder derivar una parte de la función, aplicar una fórmula y de esa fórmula ir aplicando otra y así sucesivamente. Y entonces ya tenemos que secante de u por tangente de u por la derivada de u. Y esta derivada de u, recordemos que pasa al inicio y al inicio tenemos 5 por 5. Como tenemos 5 por 5 que es 25 y multiplica a 5 sobre 25, ese 25 se va a cancelar. Entonces nos queda 5 por 5, 25 sobre, que multiplica el 5 de acá, sobre 25. Se cancela aquí. Nos queda por secante de x menos 1 sobre 5 a la cuarta por secante de x menos 1 sobre 5 por tangente de x menos 1 sobre 5. Como aquí tenemos la misma función trigonométrica, el mismo ángulo de la función, pero con diferentes potencias, cuando son las mismas bases, con diferente exponente se queda la base y los exponentes se suman. El 25 se canceló, nos queda 5. Tenemos la misma base con diferente exponente, entonces sumamos 4 más 1, 5, nos queda 5 secante de x menos 1 sobre 5 a la quinta por tangente de x menos 1 sobre 5. Ahora, esta potencia la podemos regresar, ya que terminamos de derivar, la podemos regresar a la función. Nos queda 5 secante quinta de x menos 1 sobre 5 por tangente de x menos 1 sobre 5. Y esta es nuestra derivada. Ya hemos terminado. Espero te haya agradado el ejemplo. Si crees que le sirve a alguien más, comparte de favor. Suscríbete para que te lleguen nuevos videos. Activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando subo nuevos. Gracias por ver el video. Saludos. Bye.